No hay problemas técnicos. Bien, bien, yo sí normal, aquí va a quedar grabado, yo lo voy a subir, de hecho en el Drive actual está subido un material, sí, está subido un material, es el material que vamos a trabajar el día de hoy. Hay algunas preguntas, sí, que están, se podría decir, nivel para que tú entrenes por tu cuenta, yo tengo otras que son mis preguntas mata gente, entonces vamos a ver cómo sale ese asunto. ¿Sí? Entonces, antes de lo que vendría a ser teoría atómica y demás de que se tome en el examen de admisión, vamos a ir a lo que es la historia del átomo, ¿sí? Brevemente, vamos a hablar de los personajes que tenemos en pantalla. Vamos a empezar con la concepción griega de lo que vendría a ser el átomo, ¿sí? Leucipo y Demócrito van a proponer lo que es el término como tal, la palabra, ¿no? A sin tomos división, entonces el término átomo van a ser de la antigua Grecia y va a significar alguna partícula sin división. Sí, concepción más que todo filosófica, el átomo es un círculo, una circunferencia, indivisible, inmutable, nunca cambia. Ahora, después de lo que es Leucipo y Demócrito, que es como te vuelvo a repetir, la concepción griega del átomo, va a aparecer Dalton. ¿Sí? Dalton va a proponer en este caso ya el concepto científico de lo que es el átomo. A Dalton lo vamos a ubicar por 4 postulados muy importantes. El primer postulado es que todo está hecho de átomos, lo mismo que proponían los filósofos, solamente que ahora hay un sustento más científico. El segundo postulado va a decirnos que los átomos del mismo elemento van a poseer las mismas características. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno es más pequeño que el átomo de oxígeno, pues todos los átomos de hidrógeno van a tener la característica de ser más pequeños que un átomo de oxígeno. Ahora, así como todos los átomos del mismo elemento tienen las mismas características, los átomos de diferente elemento van a tener diferentes características, ¿no? Es hasta obvio lo que estoy diciendo. Y el cuarto postulado hace referencia justamente a la capacidad de combinar estos elementos, ¿no? Estos elementos, y si nosotros combinamos dos elementos que formamos ya una molécula como tal. Ahí, como te digo, recién estamos empezando, abarcando lo que es conceptos generales, ¿sí? Más que todo de la historia atómica, de la estructura más que todo. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Después de Dalton, sí, vamos a tener al personaje Joseph John Thomson. Aquí quiero que te acuerdes algunos términos por los que puedes sacar esos tipos de personajes que suelen preguntar. En este caso es el descubridor del electrón, ¿sí? Es la clásica palabra con la que vamos a encontrar a Joseph John Thomson. Aparte de esta palabra del electrón, vamos a encontrar a que en este caso el modelo atómico que va a proponer Thomson se le conoce como el budín de pasas. ¿Sí? ¿Cómo propone Thomson todo este aspecto del budín de pasas? Pues lo hace a partir de un experimento con los rayos catódicos, que son rayos que tienen en este caso dos electrodos, o sea, dos metales, ¿no? Dos metales, y esos metales lo que van a hacer es dar un flujo de electrones y van a dar la apariencia de un rayo en la oscuridad, ¿no? A partir de esos rayos en la oscuridad es como Joseph John Thomson llega a la conclusión de que en este caso en el átomo existe una partícula muy pequeña que tiene carga negativa, a la cual va a denominar electrón. ¿Sí? Entonces, por si te llega en alguna pregunta, Joseph John Thomson, dos palabras muy claves, electrón y budín de pasas. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Vamos a tener en este caso ahora a Ernst Rutherford, ¿sí? Ernst Rutherford, otras palabritas clave que tienes que acordarte con él, es el descubridor del protón, ¿sí? Así como en el átomo hay una carga negativa, también va a tener una carga positiva, que va a ser en este caso el protón. Así como descubre el protón, también va a ser el que va a proponer la existencia de un núcleo en el átomo, ¿no? Va a existir dentro de todo lo que abarca hablar de átomo, un espacio, una región muy pequeña donde se almacena la mayor cantidad de masa. A esta región nosotros la vamos a llamar núcleo atómico, donde vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar protones, ¿no? El experimento que hace Rutherford se le conoce como el experimento de pan de oro, que consiste básicamente en bombardear una lámina de oro de rayos alfa, ¿sí? Y a partir de este tipo de experimento es como llega a la conclusión de que adentro del átomo que tenemos protones, nada más. ¿Sí? Palabras claves, te vuelvo a repetir, protón, pan de oro, núcleo atómico, ¿sí? Y el modelo de Rutherford se le conoce como el modelo planetario. Sí, ahí yo he agregado un dato extra que es el descubridor de partículas alfa y beta, ya relacionadas más que todo a un hecho más histórico, ¿no? Como nos estamos centrando más que todo en, ¿no? Palabritas clave que tú tienes que, en este caso, en una pregunta de admisión, en el caso hipotético, tienes que ver de frente, ¿no? Palabra clave, personaje, ¿no? Joseph John Thomson, electrón y budín de pasas. Ernst Rutherford, protón y modelo planetario.
Bueno, por acá, por Dalton, lo que más o menos nos van a decir es que todo está hecho de átomos, ¿sí? Estos de aquí, los de acá no suelen preguntar tanto, pero por si acaso lo estoy colocando. Ahora, después de Rutherford, ¿sí? Después de Rutherford va a seguir el personaje Niels Bohr, ¿sí? Niels Bohr. A Niels Bohr, ¿por qué palabra nosotros lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar por la palabra, a ver, un momento, acá. A ver, un momento. Ahí no, ya. Lo vamos a ubicar en este caso por el término de órbita, ¿sí? ¿Qué es una órbita? Una órbita es una región, para ser más específico, una región esférica dentro del átomo, donde el electrón va a poder estar girando, ¿no? Recapitulando de nuevo, el átomo era indivisible, ¿no? En el concepto griego, en el concepto de Dalton, también era indivisible. Luego, con Thomson se descubre que el átomo adentro de sí tiene, en este caso, partículas diminutas llamados electrones. Ahora Rutherford va a decir que existen protones. Y Niels Bohr va a explicar cómo es que estos electrones están, en este caso, girando alrededor del protón. ¿Qué nos dice Niels Bohr? Nos dice que va a haber regiones, regiones energéticas, donde va a estar girando el electrón de manera circunferencial. A estas regiones la va a llamar órbitas. Por eso su modelo se le va a conocer como el modelo de órbitas permitidas, ¿sí? Entonces, mucho ojo cuando te hablen de Niels Bohr, tú tienes que fijarte en regiones donde el electrón está girando, ¿sí? Alrededor del núcleo del átomo. Eso es lo que propone Niels Bohr, no lo propone Rutherford. Rutherford solamente dice que el protón está, en este caso, en el núcleo, y alrededor de ese protón debe haber un electrón. Pero Niels Bohr ya es más específico. Él dice, alrededor de este núcleo está girando de manera esférica ese electrón. Y esas regiones esféricas se llaman órbitas, ¿sí? Palabra clave, te vuelvo a repetir, modelo de órbitas permitidas. Ahora, así como tenemos el descubrimiento del protón, el del electrón, también nos falta una partícula, en este caso fundamental, muy importante, que va a ser el, en este caso, neutrón. ¿Y quién va a descubrir el neutrón? Lo va a descubrir el personaje que ves en la pantalla, James Chadwick, a partir de un experimento conocido como el bombardeo de átomos de berilio. ¿Sí? A partir del momento en el que Chadwick se desarrolla, el proceso de estudio de radiactividad llega a un avance muy grande y se usan las mismas partículas alfa que usó en algún momento Rutherford, pero ahora para bombardear átomos de berilio. Y a partir de ese experimento que hace James Chadwick, llega a la conclusión, y bueno, después de todos los análisis matemáticos, que como te vuelvo a repetir, estamos yendo muy puntual, ¿no? Palabra a palabra. En este caso, llega a la conclusión de que existe dentro del núcleo del átomo una partícula que no tiene carga, ni positiva ni negativa, pero tiene mucho peso, que va a ser en este caso el neutrón, ¿no? Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos ahí bastantes palabras importantes, ¿no? Bueno, neutrón, ¿no? Modelo de órbitas permitidas, protón y demás. Ahora, continuando con lo que vendría a ser el modelo, los modelos atómicos, ¿sí? Porque los modelos atómicos no acaban, en este caso, con el personaje que acabo de mencionar, Niels Bohr. En este caso va a ser el inicio del siglo XX por ahí, en el que va a aparecer en este caso la teoría de Max Planck, que consiste en lo que es el estudio de la física cuántica, de los cuantos de luz. Te lo voy mencionando más o menos para entrar en contexto, porque normalmente suelen preguntar. El modelo actual del átomo está más relacionado a lo que es, en este caso, todo lo que es la física cuántica, o sea, todo lo que hace referencia a cuantos de luz, ¿no? A la energía, Albert Einstein, ¿no? Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y dentro de todo este campo tan extenso se encuentra justamente Erwin Schrödinger. Y él va a decir que en este caso, este átomo ya no se puede en este caso conocer como tal, o sea, no podemos armar una maqueta de un átomo porque se ha vuelto un modelo impredecible. Y como se ha vuelto un modelo impredecible, lo que nosotros debemos de hacer es calcular probabilidades donde podemos encontrar aquella partícula que nos importa más. ¿Qué partícula nos importa más dentro de lo que vendría a ser el átomo? Nos va a importar más, de aquí a los temas que van a seguir, estudiar todo lo que tiene que ver con los electrones. ¿Por qué los electrones? Porque los electrones van a ser el sustento para hablar de los enlaces químicos, para hablar de las reacciones químicas, para hablar todo lo que va a venir después, tiene que ver justamente con los electrones. Para ser más exactos, unos electrones que se encuentran en la parte más externa del átomo, que se le llama electrones de valencia. Entonces, Erwin Schrödinger va a ser su modelo. El modelo, palabra clave para Erwin Schrödinger es modelo matemático. Y bueno, acá hay algo que no dice, pero yo lo voy a apuntar, a ver si tengo por acá el lápiz.
que es el concepto de orbital, ¿sí? Orbital. Ojo que acá entramos con el concepto de orbital. Esta palabra orbital no es lo mismo que órbita, por si acaso. Y ahí es normalmente donde suelen agarrar en este tema. No confundas órbita con orbital. Órbita es de Niels Bohr, es una región esférica donde va a estar girando el electrón. Orbital es una región donde hay más probabilidad de encontrar el electrón. Por lo que te digo, ¿no? que el modelo de Rödinger es difuso. Ya no se puede saber con exactitud dónde están los electrones y demás. Entonces, ¿no? Palabras clave con Erwin Rödinger, modelo matemático, ecuación de onda, que es la, en este caso, palabra más importante, de hecho, la ecuación de onda de Rödinger, y el término de orbital que van a hacer a partir de este personaje. Ahora, el siguiente tema, lo que es estructura atómica, es el tema de números cuánticos. Ahí vamos a hablar de Heisenberg y de algunos personajes más. Pero quiero mencionar a un último personaje, bueno, no, antepenúltimo, porque voy a mencionar otros dos, que va a ser Paul Dirac. Paul Dirac, sí, por si acaso, va a ser aquel que va a proponer la existencia de un cuarto número cuántico. ¿Qué es eso de los números cuánticos? Los números cuánticos, ¿no? Bueno, sé que algunos quizás ya lo han llevado. Los números cuánticos son coordenadas, ¿sí? Son coordenadas para ubicar electrones dentro de las regiones probables donde puede estar. No, ya a partir de aquí, como te digo, del concepto actual del átomo tiene que ver mucho con probabilidades. Entonces, Erwin Rödinger hace 3 números cuánticos que acercan bastante a lugares donde puede estar el átomo, y Paul Dirac básicamente remata con un cuarto número cuántico, que es el número spin. Y es muy importante que tú sepas esto porque las preguntas pueden decir, la ecuación de onda de Rödinger a partir de la ecuación de onda de Rödinger se pueden deducir los 4 números cuánticos, eso sería falso. ¿Por qué? Porque el cuarto número cuántico sale a partir del concepto, bueno, el estudio que hace Paul Dirac del electrón, ¿sí? Entonces vamos a ver por aquí. ¿Hay personajes de más? Sí, también hay dos personas, bueno, hasta 4 o 5 más, que los voy a mencionar aquí, que los han agregado último en los boletines de San Marcos, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí al personaje de Luis de Broglie. ¿Quién es Luis de Broglie? Aquí voy a colocar su cara, ¿sí? Para que te familiarices con los personajes, ¿no? Acá, Luis de Broglie va a proponer justamente lo que tú ves en la pantalla, dice la dualidad onda-partícula. Luis de Broglie, ¿sí? Se considera como un antecedente a Erwin Schrödinger, o sea que yo te lo tuve que haber explicado antes de hablarte de Erwin Schrödinger, pero ya, bueno, ya te lo estoy explicando ahora. Entonces, antes de, ¿no? de Schrödinger, antes de que Schrödinger hable esta de la ecuación de onda, Luis de Broglie va a proponer en este caso que las partículas muy pequeñas, tanto como electrones, protones y el propio átomo, van a tener un comportamiento de onda y de partícula. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a poder en este caso presentarse de manera matemática, porque sabes, bueno, quizás algunos sepan, que en este caso las ondas se pueden colocar como ecuaciones. Una ecuación de onda me define cómo es una onda en la vida real. Entonces, así como yo puedo expresar entonces una onda de manera matemática, y si yo digo que estos electrones, estos protones, estos átomos se comportan como ondas y como partículas, estoy diciendo que estos protones, estos electrones, los puedo representar de manera matemática. Justamente por esta razón se considera a Luis de Broglie el antecedente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ya propone el modelo matemático como tal, ¿quién va a ser? Va a ser Erwin Schrödinger. Él ya va a sustentar, él ya va a colocar las bases para lo que es la teoría atómica actual, todo lo que es el protón, el neutrón y lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo lo que es la dualidad onda-partícula. ¿Quién más vamos a tener? Esto ya tiene que ver un poco con lo que va a venir después, pero lo he visto en algunas preguntas, entonces por eso lo estoy abarcando aquí. ¿Qué va a ser en este caso el personaje de Heisenberg? Sí, Heisenberg es un alemán, se lo conoce por intentar crear la bomba atómica nazi también, ¿no? Bueno, dato curioso nomás. Pero por la palabra en la que vamos en este caso a encontrar a Heisenberg, va a ser el famoso principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Nos dice que no podemos conocer, en este caso, ni la posición ni la velocidad de partículas diminutas al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero ubicar un electrón dentro del espacio, no puedo, porque mientras más me acerco a su, en este caso, posición, más me alejo de la velocidad, y mientras más me acerco a su velocidad, más me alejo de su posición. Entonces se hace difuso el modelo de conocer dónde va a estar el electrón. Justamente esa es la razón por la que te vuelvo a repetir, el modelo actual se basa en probabilidades.
¿no? Erwin Rödiger, Paul Dirac, los números cuánticos, todo eso es pura probabilidad de dónde podemos llegar a encontrar a ese electrón. Y vamos a tener justamente a dos personajes nuevos, ¿sí? Dos personajes nuevos que los voy a colocar aquí, que van a ser en este caso Otto Stern y Walter Gerlach. ¿Quién es Otto Stern y Walter Gerlach? Te había comentado, sí, te había comentado que en este caso Paul Dirac, sí, Paul Dirac va a proponer la existencia del cuarto número cuántico. El cuarto número cuántico, te vuelvo a repetir, ¿qué dice? El cuarto número cuántico se le conoce como el número spin. ¿Qué quiere decir spin? El número spin es aquel, en este caso, número cuántico que va a indicar el sentido de giro del electrón. ¿No? Sabes que el electrón, si yo quisiera hacer un dibujo del electrón, puedo dibujar un círculo. Y ese círculo representa, bueno, mi electrón, pues, ¿no? Con carga negativa. Entonces, ese electrón va a estar girando, ¿sí? Va a estar girando en algún sentido. Puede ser horario, puede ser antihorario. Entonces, ese sentido en el que gire ese electrón va a ser representado con un número. Ese es el cuarto número cuántico llamado número spin, que como te vuelvo a repetir, lo vamos a ver más a profundidad de aquí a la siguiente semana. Pero ¿quiénes son Stern y Gerlach? Justamente van a ser aquellos que van a darle el sustento experimental a este número spin. Van a ser aquellos que van a fundamentar por qué justamente es que existe este tipo de giro en los electrones. Los electrones pueden girar de dos maneras, de sentido horario y de sentido antihorario. Acá tenemos lo que se le conoce como el experimento de Stern-Gerlach, que es básicamente bombardear con electrones y colocar imanes. Bueno, explicar todo el experimento no va, pero con lo que quiero que te quedes es que Stern y Gerlach van a, en este caso, sustentar de manera experimental el hecho de que exista el número cuántico spin. ¿Sí? Entonces ahí tenemos bastantes personajes, como te puedes dar cuenta, empezando, volviendo a repetir, por Leucipo y Demócrito, con la concepción griega, la concepción antigua del átomo, sin tomos división, Dalton diciendo que todo va a estar hecho de átomos con sus famosos 4 postulados, Thomson con lo que es el electrón, el budín de pasas, Rutherford con lo que es el protón y el modelo planetario, Bohr con lo que es el término de órbita, Chadwick con los neutrones, Erwin Schrödinger con el modelo matemático y la ecuación de onda, y acá tenemos, ¿no?, a Louis de Broglie con la dualidad onda-partícula, a Heisenberg con el principio de incertidumbre, a Stern y Gerlach, y aquí más, y a Paul Dirac, pues, ¿no? Que van a ser, como te digo, personajes que los vamos a volver a repetir, por eso quizás estoy corriendo un poco aquí con ellos, porque los vamos a volver a repetir cuando hablemos de los números cuánticos, ¿sí? A ver, hasta ahí, ¿cómo vas? A ver si vino más gente. Dice una pregunta, ya, sí, estamos presentando. Sí, normal. Hasta ahí está bien, entonces. Todo correcto. Como te digo, estamos punto clave, ¿no? Porque normalmente las preguntas son de este tipo. Entonces vamos de frente por aquí con algunas preguntas relacionadas a este aspecto. A ver, déjame, borro mi electrón. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esta pregunta, si mal no me equivoco, es de la UPAU. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Ya, ¿qué dice aquí? Ya, corto. Dice, propuso que en el átomo de hidrógeno el electrón se ubique en órbitas circulares estacionarias alrededor del núcleo. Y ahí te dijo todo, ¿no? ¿Qué término? Dime, ¿qué término viste y salió al toque? Órbitas. El término de órbitas, pues, ¿no? Entonces, es esta manera como básicamente vamos a resolver todo. Órbitas, automáticamente el resultado vendría a ser Niels Bohr, ¿no? Justamente por eso hemos estado subrayando las palabras clave para cada uno. Bien, vamos aquí con una de la propia San Marcos. A ver. A ver. Ahí. Ahí lo tenemos. Este está en el formato de ECOS famoso de San Marcos. Dice, la evolución de los modelos atómicos comenzó con Demócrito, bueno, ya es muy atrás, quien propuso la existencia de átomos indivisibles. Miles de años después, Dalton describió los átomos como esferas sólidas basando sus suposiciones en el uso del método científico y sus investigaciones en reacciones. Muchos experimentos posteriores han derivado en el modelo atómico actual, basado en las leyes de la mecánica cuántica. Al respecto, determine valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Número 1.
Ernst Rutherford propuso a través del experimento de la lámina de oro que los átomos eran huecos. ¿Eso sería correcto o incorrecto? Dice verdadero, falso, verdadero. A ver, uno más. Claro, el primero sí sería correcto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso Rutherford lo que va a hacer a la hora de proponer la existencia de un núcleo en el átomo, es decir, que el concepto, ¿no? El concepto antiguo, ¿no? Hasta antes de Rutherford del átomo era que era un círculo. Ese era el concepto antes de lo que habían hecho en este caso Rutherford o Joseph John Thomson. Luego, lo que va a decir en este caso Rutherford, el modelo de Rutherford, ya que es, va a colocar en este caso, ¿no? Vamos a colocarlo así, va a colocar en este caso una nube electrónica y adentro de esta nube electrónica, ¿qué va a colocar? Va a colocar lo que vendría a ser al famoso protón, ¿no? Y alrededor de este protón, ¿quién va a estar girando? Va a estar girando el electrón. Entonces, como te puedes dar cuenta, en el modelo de Rutherford, el átomo ya tiene un hueco, un agujero, que es justamente el espacio que va a dividir al protón y el electrón. Entonces, ese enunciado de ahí sería verdadero. El modelo de Bohr propone la existencia de orbitales, ¿no? Y acá justamente la palabra, mira, orbitales, te había dicho que no vayas a confundir el término orbital con el término órbita. Volviendo a repetir, la órbita es una región donde ya está el electrón girando de forma esférica. El orbital es una región probable donde puede estar ese electrón, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a decir es que no es un orbital, es órbita, ¿sí? El modelo atómico moderno se basa en las teorías de de Broglie, Rödinger y Heisenberg. Es verdadero. Pues no justamente por esa razón les estaba haciendo énfasis en estos últimos personajes, ¿no? Rödinger, de Broglie, Heisenberg, Stern y Gerlach, que van a ser aquellos que van a dar ya el sustento a lo que es el átomo actual, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, la clave sería la A, pues, ¿no? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Listo. A ver, voy a sacar aquí una pregunta, a ver si lo tengo acá rápido. A ver, a ver, a ver. Ya, esto de acá. Aquí y ahí. Ahora, vamos a ver acá. Ya. El modelo atómico actual es el modelo cuántico, justamente lo que te decía, que describe a los electrones configurados en orbitales en lugar de órbitas definidas, como había sido planteado por Bohr. Este modelo se basa en principios de la mecánica cuántica y la dualidad onda-partícula. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes, en este caso, preposiciones, ¿no? El primer enunciado nos dice, el experimento de Stern-Gerlach demostró la existencia del spin electrónico. ¿Eso sería correcto o incorrecto? A ver. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Stern-Gerlach? ¿Están ahí? Chicos. Bien, vamos a repetir entonces la parte de aquí.
Lo que sucede, sí, con Stan Gerlach, lo habíamos colocado por aquí, ¿no? Con los términos así importantes, Heisenberg va a ser, ¿no? La palabra incertidumbre, ¿sí? Tú ves incertidumbre, automáticamente piensa en Heisenberg. Stan Gerlach está relacionado con la palabra spin, ¿sí? Spin, que justamente también está relacionado con lo que vendría a ser Paul Dirac. Pero Paul Dirac lo que va a hacer en este caso es proponer de manera, se le puede decir, teórica al número cuántico spin. Y lo que van a hacer Stern Gerlach es darle sustento experimental a el número cuántico spin. ¿Sí? Como te digo, explicar todo lo que vendría a ser el funcionamiento del experimento, pues no viene al lugar. Más que todo, quiero que te quedes con que Otto Stern y Walter Gerlach se encargaron de demostrar experimentalmente que el número cuántico spin existía, ¿sí? Porque ya lo sabíamos de manera matemática, pero faltaba demostrarlo. Entonces nos dice aquí, el experimento de Stern Gerlach demostró la existencia del spin electrónico. Eso sería correcto, ¿no? Dice, de Broglie postuló que no se puede conocer con certeza la posición y la velocidad de las partículas subatómicas. Ese enunciado sería falso. De Broglie lo que propuso, ¿sí? Volviendo a recordar por aquí, es que dentro de las partículas muy pequeñas existe una dualidad, ¿sí? Que se pueden comportar como ondas o se pueden comportar como partículas y a partir de eso podemos formar modelos matemáticos. Entonces, él no propone eso que dice ahí, ¿no? De que no se puede conocer con certeza. El que dice eso de que no se puede conocer con certeza la posición y la velocidad de las partículas subatómicas va a ser Heisenberg. ¿Sí? Él va a decir que no se puede conocer con seguridad ese tipo de aspectos de las partículas pequeñas. Entonces, este enunciado va a ser falso. La cuantización de la energía implica que los electrones solo pueden absorber y emitir ciertos valores de energía. Ese enunciado sería correcto. Este último enunciado, ¿no? Como te digo, es una pregunta ya tirando al nivel uni, porque en uni ya lo toman más que todo relacionado a la física cuántica, así a golpes. Se relaciona a lo que vendría a ser Max Planck. Max Planck va a proponer que la energía se puede cuantificar en qué, en fotones, en cuantos de luz. Entonces, estos cuantos de luz van a ser justamente aquellos que se le van a suministrar o se le van a quitar a los electrones para que se puedan mover de niveles más energéticos a niveles menos energéticos. ¿Sí? Entonces, la cuantización de energía sí implica de que los electrones pueden absorber solo ciertos valores, no cualquier valor. Van a ser valores que van a ser múltiplos de la constante de Planck. La constante de Planck es un número 4,14 por 10 al algo, ¿no? En este caso, esos valores numéricos, ¿sí? Van a ser en este caso aquellos que van a tener todos los múltiplos de la energía, ¿sí? Entonces eso sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero, tu clave sería la clave A. Sí, entonces con eso estaríamos, bueno, no terminando porque hay más preguntas que las vamos a dejar para ya el momento de hacer la práctica como tal, ¿sí? Pero ahí hemos practicado un poco de lo que hemos visto, ¿no? De la que es la historia del átomo y ahorita vamos a ver la estructura atómica en general. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, 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 bien. Entonces vamos a pasar aquí a la estructura del átomo. Bien, acá, ahí está. Esta es la estructura que tenemos nosotros, ¿no? Actual, conocida por muchos, lo que es, en este caso, la estructura atómica, ¿sí? El átomo se divide en dos regiones muy importantes, lo que vendría a ser la nube electrónica, donde se van a encontrar los electrones, y el núcleo del átomo, donde vamos a encontrar protones y neutrones. La nube electrónica va a ser la que se va a encargar de darle el volumen al átomo, y el núcleo atómico va a ser el que se va a encargar de darle la masa. Y entonces, palabras clave aquí, la nube electrónica va a tener en este caso carga negativa. Otro nombre es zona extranuclear, ¿sí? Con ese nombre también lo puedes sacar. ¿Qué va a indicar? Va a indicar en este caso el tamaño, pues no tamaño. Y el núcleo atómico va en este caso a tener carga positiva y va a representar la masa de lo que vendría a ser el átomo. Casi, como puedes ver, es casi 100% de lo que es la masa del átomo, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos lo que es el modelo atómico actual. Ahora vamos a continuar por acá. Ahora, dentro de ese modelo atómico actual tenemos lo que vendrían a ser los protones, electrones y neutrones. Y cada uno ya sabemos quién lo descubrió, pues, ¿no? El electrón fue descubierto por Thomson, el electrón fue descubierto por Thomson, el protón por Rutherford y el neutrón por Chadwick. Entonces, estos electrones, estos protones, estos neutrones tienen un símbolo, una manera
en la que nosotros vamos a representarlos, ¿no? En este caso, va a ser E con 0 en la parte de arriba y -1, debido a que el electrón tiene una carga negativa. El protón va a tener 1, debido a que su carga es positiva, y el neutrón va a tener 0, porque su carga es 0. Entonces no tiene carga, de hecho, ¿no? Como te puedes dar cuenta, a la hora de fijarnos en la carga del electrón y la carga del protón son la misma carga si nosotros hablamos del número sin signo. Lo único que cambia justamente es eso, el signo, que el electrón es negativo, mientras que el protón es positivo, nada más. La masa, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, se puede observar de que el electrón va a ser el menos pesado de los tres. ¿Quién va a ser el más pesado de los tres? El más pesado va a ser el neutrón, ligeramente más pesado, como te puedes dar cuenta, bueno, por milésimas, pero es el más pesado. Ya está, lo tenemos ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es la representación de un átomo neutro, en este caso. ¿Cómo nosotros representamos un átomo? Lo representamos a partir de algo que se le conoce como un núcleo, ¿sí? Vamos a tener lo que va a ser E, representando al elemento, el número de masa, que es representado por la letra A, y el número atómico, conocido como Z. Esta es la manera correcta en la que nosotros vamos a encontrar un núcleo, ¿sí? Algunos le ponen el número de masa al lado derecho, eso es incorrecto, no se puede poner ahí, ahí va la carga, no va el número de masa. Entonces, ¿cómo vamos a hallar cada uno de estos? ¿Hay mnemotecnia? Sí, claramente que sí, ¿sí? Aquí yo quiero que te acuerdes una palabra, bueno, un animal, ¿sí? Que va a ser la palabra asno, solamente que ese asno va a ser con Z, ¿sí? A va a ser igual a Z más N. ¿Qué es cada uno? A es el número de masa, Z es el número atómico y N es el número de neutrones, ¿sí? Asno. Entonces, cada vez que tú necesites hallar el número de masa, vas a acordarte. Asno, A es igual a Z más N. ¿Por qué digo Z y no digo número de protones? Porque siempre, ¿no? Ojo, siempre se va a cumplir que el número atómico Z, va a ser el número de protones. Entonces, que yo te diga, ¿no? Que yo te diga que A es igual a Z más N, es que yo te diga que A es igual a los protones más los neutrones. No hay diferencia en decirte una cosa, decirte la otra. Entonces, aparte de esta fórmula que puedes observar aquí, ¿qué más tenemos? Tendríamos, bueno, lo que te estoy diciendo, pues, ¿no? Z siempre va a ser igual a ¿qué? Al número de protones, ¿no? ¿Qué más? Nosotros vamos a tener aquí una más, que va a ser que el número de protones va a ser igual al número de electrones, y eso a su vez va a ser igual al número atómico Z, ¿no? Por ahí, yo sé que ya varios lo han visto, vamos a correr más que todo en esta parte, que vendría a corresponder al famoso PES, al famoso PES. Entonces, ojo, que esto de aquí únicamente se cumple cuando el átomo, ojo, cuando el átomo es neutro. ¿Qué quiere decir que sea neutro? Que no tiene carga, ¿sí? No tiene carga ni positiva ni negativa. Se cumple el PES, se cumple el PES. ¿Qué siempre se cumple? Lo que siempre se cumple es el asno y el Z es igual a P. Esos dos siempre se cumplen sin importar si esté cargado o no. El único que varía vendría a ser el PES. ¿Listo? Entonces vamos a, y ahora que ya hemos visto cómo se representa un átomo neutro, vamos a ver cómo se representa un átomo pero ahora cargado. Vamos por acá. ¿Cómo sería la representación de un átomo cargado? Un átomo cargado ya no se le llama átomo cargado, se le llama ión, ¿sí? Un ión. De estos tipos de iones nosotros vamos a tener dos. Vamos a tener lo que se le conoce como los cationes, como es el que puedes ver aquí, por acá. Los cationes y los aniones, que vamos a encontrarlos por aquí. Ahí está. Entonces, a simple vista resalta el hecho de que uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, más nada. Entonces, características generales de los cationes. Los cationes tienen carga positiva, carga positiva. Eso es lo que resalta a la vista. ¿Qué más podemos decir de los cationes? Que los cationes, en este caso, han pasado, ¿no? Pasan por un proceso químico, ¿sí? ¿Cómo se llama ese proceso químico por el que pasan los cationes? Se le conoce como, en este caso, oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación implica de que, en este caso, este catión ha perdido, ¿no? Pierde sus electrones, ¿sí? Al inicio tenía una cantidad de electrones cuando era neutro, pero ahora los ha perdido y se ha cargado de manera positiva.
Ahora, ojo, ojo, cuidado aquí, ¿no? En la carga positiva no hace referencia a que gane o a que pierda electrones, ¿sí? No vaya a ser que te confundes, tiene positivo, ha ganado. No. Esa carga positiva hace referencia a la cantidad de protones a comparación de la cantidad de electrones. S más 3, ¿qué significa? Significa que hay 3 protones más que electrones. ¿Por qué hay 3 protones más que electrones? Pues porque acaba de perder electrones tu átomo, pues, ¿no? Si el átomo ha perdido electrones, no se va a cargar negativo, porque ha perdido justamente la carga negativa. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar la carga positiva. Y eso es lo que vamos a hablar cuando tenemos un catión. Algo importante, algo importante. ¿Cómo hallo yo entonces ese número de electrones? Claro, ya me dijo, ¿no? El número de electrones va a ser ahora diferente. Ya no se va a cumplir el PES. ¿Cómo hay ese número de electrones? Ese número de electrones va a ser igual al número de protones menos la carga con todo y signo. Ojo, ese número de electrones va a ser igual al número de protones menos la carga con todo y signo. Entonces vamos a colocarlo ahí. Ahí está. Ahí lo tenemos. En el caso del ejemplo que tenemos ahí, en el caso del ejemplo que tenemos ahí, ¿cómo sería el número de electrones para el átomo, bueno, para el catión de ese hierro? Número de protones. ¿Cómo hay el número de protones? Recuerda que siempre se cumple ¿qué? Ya se cumple el asno, asno, y se cumple que Z es igual al número de protones. Eso siempre se cumple sin importar de que sea positivo o sea negativo. ¿Sí? Eso siempre se cumple. Entonces, si Z es igual a P y este numerito de aquí, 26, representa justamente Z, significa que mi número de protones, ¿cuánto es? 26. Menos la carga con todo y signo. La carga con todo y signo es el más 3. ¿Cuánto sería entonces mi cantidad de electrones en ese átomo de hierro? En ese átomo de hierro yo tendría una cantidad de 23, 23 electrones, ¿sí? Ahí lo tenemos para el átomo de hierro. Eso sería, como te estoy volviendo a repetir, para el catión. Pero ahora, ¿cómo trabajamos hoy? ¿Cómo trabajamos para un anión? A ver esto. Ahí, ahí lo subo. ¿Cómo trabajamos para un anión? ¿Cuáles son las características de un anión? Las características de un anión es que la carga del anión, se puede ver a la vista, va a ser una carga negativa. La carga del anión es una carga negativa. El proceso por el que ha pasado el anión se le va a llamar un proceso de reducción. De reducción. Pero, ¿cómo va a ser reducción? Dirás, ¿no? Si ha ganado electrones. Pues ese es el término. El término reducir hace referencia en la química al hecho de que un átomo ha ganado los electrones, ¿no? Entonces, lo que sucede es que al ganar carga negativa, el átomo se carga de forma justamente negativa. Esa es la razón por la que el anión va a tener una carga con signo menor a cero. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple también, sí, también se cumple, bueno, vamos a colocar aquí, ¿no? El hecho de la reducción, que significa que gana electrones. ¿Y qué se vuelve a cumplir? Se vuelve a cumplir esto de aquí, pues, ¿no? Todo esto de aquí, tal cual tal cual vamos a volver a copiarlo por aquí, se va a volver a cumplir para ese anión. ¿Cómo sería, en este caso, el número de electrones ahora para este nuevo elemento, yo? Número de electrones es igual al número de protones, que siempre se cumple. Se cumple el asno, ¿no? El asno, y se cumple que Z es igual al número de protones. Eso, como te vuelvo a repetir, sin importar de que sea neutro o sea cargado, siempre se cumple. Si Z es igual al número de protones y este 17 representa el número de protones, yo voy a colocar aquí 17 menos la carga con todo y signo, menos 1. ¿A qué va a ser igual el número de electrones? El número de electrones menos con menos más 17 más 1 va a ser el valor de 18 electrones. Como te puedes dar cuenta, aquí lo que ha sucedido entonces es que ha aumentado la cantidad de electrones, ¿no? Habían 17 electrones, ahora hay 18. ¿No? Acá es al revés, habían 26 electrones y ahora hay 23 electrones. Entonces, ahí lo tenemos, la representación de un átomo cargado con las características más importantes de cada uno. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a lo que vendría a ser los isótopos, isótonos e isóbaros, ¿no? Ya para terminar la parte teórica. A ver, lo tenemos acá.
¿Qué son los isótopos? Los isótopos, palabra clave para que tú te acuerdes isótopos. En el propio término isótopo tiene la P. Isótopo entonces va a decir iso es igual. P, acuérdate que va a ser de protones. ¿Qué significa? Van a ser átomos con la misma cantidad de protones, ¿sí? Misma cantidad de protones. Aquí vamos a colocarlo, por si acaso. Bueno, creo que ahí está, ¿no? No dice. Acá entonces yo lo voy a especificar. Ahí. Mismo, mismo número de protones. ¿Sí? Y si tiene el mismo número de protones, ¿qué también va a tener? Va a tener el mismo número atómico. Y si tiene el mismo número atómico, ¿qué significa? Significa de que estamos hablando del mismo elemento. ¿Sí? Lo que define a un elemento como elemento, o sea, al oxígeno como oxígeno, al carbono como carbono, es el número atómico que tiene. ¿Sí? Si tiene en este caso número atómico 6, estamos hablando del carbono. Si tiene número atómico 1, estamos hablando del hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí está el número atómico. Ahora, las características químicas que van a tener estos isótopos, ¿sí? Van a ser similares y las características físicas que van a tener estos isótopos van a ser diferentes. Ahora, aquí tenemos los isótopos más, se podría decir, más conocidos, que son los famosos isótopos de hidrógeno. Ahí tenemos 3. ¿Tienes que saber algunas características con cada uno? Sí, tienes que saber algunas características con cada uno y el nombre de cada uno. Como puedes ver, el primero, que va a ser justamente el que va a tener solamente un protón, ¿no? Un protón, se le llama protio, ¿no? Entonces, si yo quisiera dibujar, vamos a colocarlo por aquí, si yo quisiera dibujar la estructura del protio, ¿no? Si yo quisiera dibujar la estructura del protio, voy a colocar algo tal que así, tendría lo siguiente, tendría mi nube electrónica, ahí está, mi nube electrónica, y adentro de esa nube electrónica únicamente tendría un protón, nada más. Y alrededor de ese protón que tendría, pues tendría evidentemente girando ¿a quién? Tendría girando solamente un electrón. Vamos a colocarlo aquí. Y ese electrón estaría girando alrededor del protio. Características del protio, la más importante es que es el más abundante en la naturaleza, ¿sí? Más abundante. No, más abundante nomás lo vamos a dejar. Representación del protio, ¿no? 1 y 1. Recuerda que ese número 1 que dice es un número de masa, ¿no? Entonces solamente tiene un protón. Recuerda que el número de masa que es igual, el número de masa es igual a Z más N. No tiene neutrones, pero sí tiene protones, solamente uno. Por eso su número de masa solamente vale 1, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya. Ahora, ¿quién es el siguiente? El siguiente va a ser el deuterio. ¿Sí? El deuterio, a diferencia de lo que vendría a ser el protio, ya no va a tener únicamente un protón, sino también va a presentar en su estructura un neutrón. Ahí lo vamos a colocar ahora, acá. Entonces, esto sería, ¿no?, el núcleo, bueno, el átomo como tal del deuterio, y adentro de ese deuterio nosotros vamos a tener dos círculos. Un círculo que va a representar en este caso al protón, y otro círculo que va a representar al neutrón. Y ahí los vamos a tener a los dos unidos. Ahí. Entonces, más y cero. Y alrededor de, en este caso, de este deuterio, vamos a tener girando, bueno, un electrón. Ahí está. Y ya está. A ver, si borro esto. Características del deuterio, bueno, la verdad no hay ninguna, ¿sí? Entonces no hay alguna palabra clave, pero lo que debes tener en cuenta es que acá hay un neutrón, ¿sí? Por si acaso. Te vayan a preguntar, en este caso, el isótopo de hidrógeno que tiene un neutrón. El isótopo de hidrógeno que tiene un neutrón va a ser el deuterio. ¿Por qué es deuterio? Porque en este caso tiene dos partículas, en este caso dos nucleones. ¿Nucleones qué es? Nucleones es partículas que se encuentran dentro del núcleo. ¿Cómo se representa este deuterio? 2, ¿no? Porque hay neutrón y protón, y 1 porque solamente hay un protón, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es el deuterio. Y tendríamos por último a lo que respecta al tritio. Vamos a colocarlo por acá abajo. Tritio. Ahora, el tritio, a comparación del deuterio y del, en este caso, protio, va a ser el más radioactivo. Esa es una característica que quiero que lo tengas, ¿sí? Más radioactivo. Entonces, si te dice que el isótopo de hidrógeno más radioactivo, automáticamente ¿en quién vas a pensar? Vas a pensar en el tritio. Ahí lo tenemos, acá. Entonces, esto de aquí, y algo tal que así, y vamos a dibujar la nube electrónica, ¿no? La nube electrónica, adentro de esa nube electrónica que vamos a tener ahora, vamos a tener un protón, y vamos a tener la presencia ahora de dos neutrones. Ahí lo vamos a tener. Ya está. Entonces, positivo, 0 y 0, y alrededor vamos a tener girando su respectivo electrón. Y ya está. Listo.
Manera de representar al tritio. Bueno, manera de representar al tritio, 3 arriba y 1 en la parte de abajo, ¿no? Haciendo referencia a que ahora aquí ya van a haber dos neutrones, dos neutrones. ¿Sí? Eso con respecto a los isótopos o hílidos, ¿sí? Ahí vamos a luego hacer alguna pregunta que no solamente nos va a hablar de isótopos del hidrógeno, sino también de isótopos del cobre o isótopos del carbono. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Bueno, parece que estamos bien. A ver. Ya, ahora vamos a pasar con los dos últimos, ¿sí? Ya para ir a lo que es ejercicios, no espero más que todo acá, la parte teórica, y de ahí voy a esperar participación. No están participando, de hecho. Pero ya, pues, vamos a ver cómo sale. Ya, los isótonos, sí, los isótonos van a corresponder en este caso a átomos diferentes. Ahora sí ya no van a ser átomos del mismo elemento, como eran los isótopos. Estos átomos diferentes van a tener ahora, ¿qué van a tener igual? Van a tener igual el número de neutrones, ¿no? Igual el número de neutrones, las características químicas y las características físicas ahora van a ser diferentes. Ambas son diferentes. Aquí, en los isótopos, las características químicas eran similares porque eran el mismo elemento. Pero aquí, como son diferentes, ya las características químicas son diferentes también. Los isóbaros van a ser ahora, ¿no? El término A, recuerda que en el núcleo, el A que era, el A era el número de masa. Entonces, isóbaro va a hacer referencia a que van a ser aquellos átomos que van a tener el mismo número de masa. Esto es lo que puedes ver aquí. Mira, ese potasio con ese calcio, ambos tienen el mismo número de masa, entonces son isóbaros. Estos son isótonos, ¿por qué? Si no se ve que nada se parezca. Recuerda que siempre se cumple el asno. A es igual a Z más N. A es igual a Z más N. Entonces, para el primero, si yo quisiera hallar el número de neutrones del sodio, y acá el número de neutrones del magnesio, yo diría 23 menos 11. Entonces, el número de neutrones del sodio me va a salir un valor de, en este caso, 12. Y para el número atómico, perdón, el número de neutrones del magnesio, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? 24 menos 12, me va a salir 12 el número de neutrones del magnesio. Entonces, ahí tenemos que tanto el magnesio como el sodio, en este caso, van a presentar la misma cantidad de neutrones, por ende van a ser de tipo isótono, ¿sí? Van a ser ambos isótonos. Y ya está. No, ya está, ya hemos terminado lo que vendría a ser la parte teórica, todo lo que es la estructura atómica, ¿sí? Todo lo que son isótonos, isóbaros, isótopos, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí eso abarcado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ha surgido alguna duda? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer todo lo que respecta a los ejercicios. Ya, a ver, vamos acá. A ver, aquí, aquí. Ahí está. Vamos a ir con este primero. Ya, antes del modelo cuántico moderno, hubo otros modelos planteados que trataban de explicar la estructura y propiedades del núcleo, desde los postulados de Dalton hasta el modelo de órbitas permitidas de Bohr. Vamos a terminarnos este último, creo que es de lo que son los modelos cuánticos. Ya, hubo un gran salto en el conocimiento de la estructura atómica que se produjo por los constantes descubrimientos de las partículas subatómicas y la aparición, perdón, de la mecánica cuántica. Ah, ya. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad. Primer enunciado, Bohr, a través del experimento de la lámina de oro, ahí no, Bohr y lámina de oro como que no tiene sentido. ¿Quién era él, en este caso, el científico que hizo el experimento de la lámina de oro? Era Rutherford, ¿sí? Ojo, era Rutherford, no era Bohr. Entonces ahí vamos a colocar que ese enunciado va a ser falso. La existencia de los isótopos fue sugerida por Dalton. Dalton ni siquiera sabía que existía un protón. Entonces esto de aquí es falso, ¿sí? Thomson, al descubrir el electrón, propone el modelo del budín de pasas. Eso es correcto, ¿sí? Recuerda las palabras clave Thomson y el término budín de pasas, automáticamente vas a colocar verdadero, ¿sí? Tu clave sería la clave C. Ya está.
Vamos al siguiente ejercicio. Ah, ya. Ujú. Ya esto. Ahora, ¿alguna consulta? No hay. Ya, dice aquí. Los isótopos se utilizan en datación para determinar la edad de fósiles y rocas a través de métodos como la datación por carbono 14. En medicina se emplean en diagnóstico y tratamiento, especialmente en técnicas de imagen como la tomografía, por emisión de positrones y en terapias de radiación para tratar el cáncer. No, ahora nos están hablando de otro tipo de isótopos, sino los isótopos del carbono 14, ¿no? Isótopos que se usan para lo que es la arqueología y algunos isótopos también para el tratamiento de cáncer, ¿no? Ahora dice, los núclidos, ¿no? El calcio y el argón poseen el mismo número de neutrones. Ya, bien, vamos a resolver aquí el primer enunciado. Entonces, el primer enunciado nos dice, tenemos los siguientes núcleos, ¿no? Tenemos el calcio y tenemos el argón. Ahí está, argón. No, es argón, así es. Ahí está, 18. Ahí está. ¿Qué tenía que acordarme para saber, en este caso, el número de neutrones? Recuerda que yo me acuerdo, A es igual a Z más N, ¿no? El famoso ASNO, eso se cumple para cualquiera. Entonces, si yo quiero hallar, vamos a hacerlo primero para el calcio, si yo quiero hallar, en este caso, el número de neutrones para el calcio, ¿cómo lo hallo? Ah, ya, A, que es en este caso 40, es igual a Z, que en este caso va a ser 20, más N, que justamente va a representar su número de neutrones. El número de neutrones para el calcio en este caso va a ser 20. Ahí tenemos para el primero. Para el segundo, ¿cómo sería? Vamos a colocar aquí 40, 18, argón. Se cumple la misma fórmula, yo solamente reemplazo. El número de masa que es 40. Esto es igual al número de protones, que es 18, más el número de neutrones, que no lo sé. Número de neutrones, ¿a qué va a ser igual? El número de neutrones va a ser igual a 22 neutrones. Entonces, aquí nos preguntan justamente si tienen el mismo número de neutrones y como puedes darte cuenta, ambos poseen un diferente número de neutrones. Uno tiene 20 y el otro tiene 22. Entonces esto sería falso. Dice, el núcleo del carbono Z igual a 6, Z igual a 6, con 7 neutrones se utiliza como datación. Ahora, ¿yo cómo yo sé a qué tipo de carbono se está refiriendo? En este caso, cuando dicen carbono 14, ese 14, ¿qué significa? Ese 14 significa el número de masa, ¿sí? Te pueden decir, por ejemplo, también bromo 35, bromo 38. Eso hace referencia, ese número que está al lado del elemento hace referencia al número de masa de ese elemento. Entonces, si te dicen carbono 14, en tu cabeza, ¿tú qué debes de tener? Ah, ya, yo voy a dibujar aquí un carbono que va a tener, en este caso, de número de masa 14. ¿No? Ahora, a mí me dicen que el núcleo del carbono Z igual a 6. Si su Z es igual a 6, yo voy a colocar ahí el Z, pues no, recuerda que esa es la forma del núcleo. A mí me están diciendo con 7 neutrones, ¿no? Con 7 neutrones. En este caso, bueno, este es otro carbono. Bueno, el carbono 14 en este caso tiene esta forma. A mí me están hablando de otro núcleo. Ya, este es el carbono 14 que se usa en las pruebas. A mí me están hablando de otro núcleo que tiene Z igual a 6. Y el número de neutrones que tiene va a ser 7. Si yo quisiera hallar el número de masa desconocida, a X, pongámosle, ¿cómo lo hallaría? Pues lo hallaría usando la fórmula que te vengo repitiendo hace rato, ¿no? El ASNO. A es igual a Z más N. A que es A era el número de masa, Z que es igual, Z es el número atómico y N va a ser el número de neutrones. Entonces, si yo quiero saber ese valor de A, va a ser 6 más 7 y eso me da 13. ¿Qué significa? De que este carbono que tenemos aquí es el carbono 13. Este es el carbono 13, representando ese 13 evidentemente a su número de masa. Pero a mí me están diciendo que el que se usa para datación es el famoso carbono 14, entonces ese enunciado sería incorrecto, pues, ¿no? No podríamos decir que el carbono 13 se usa para datación cuando se usa el carbono 14. Ahora, ¿qué más? El número de electrones del catión trivalente, ¿no? Vamos a colocar por aquí el número 3. En este caso, el catión trivalente del cobalto, ya, 60, cobalto aquí, 27, ahí está, 27, y me dicen catión trivalente. Ahora, si a mí me dicen, ojo, este término, me están diciendo catión trivalente.
Catión trivalente, yo automáticamente digo, ya, el catión ¿qué carga tiene? El catión tiene una carga positiva, entonces adelante le coloco un signo positivo. Si es trivalente, significa que va a ser carga positiva más 3. Entonces yo le coloco, ¿no? Cobalto más 3. ¿No? Ya tenemos ahí. El número de electrones del catión trivalente. Listo. ¿Cómo hallaba el número de electrones para un átomo cargado? El número de electrones para un átomo cargado era el siguiente. Número de electrones es igual al número de protones menos la carga con todo y signo, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo otra vez en su nube. Está en su nube. Ahí está. Ya está. Reemplazando, vamos a reemplazar aquí. Ahí está. Vamos a decir, el número de electrones va a ser igual al número de protones, que en este caso es igual al número atómico Z, que es este 27 de aquí, menos la carga con todo y signo, o sea, menos más 3. ¿Cuánto va a ser ese número de electrones? Ese número de electrones va a corresponder a un valor de 24. 24 electrones, y en este caso, ¿qué nos dice? ¿Es 24? Sí, es 24 y el enunciado sería verdadero. Falso, falso, verdadero, tu clave sería la clave D. Mira cómo estamos analizando cada uno de los ejercicios. Solamente estamos usando las fórmulas que te dije. Acuérdate siempre el asno, siempre acuérdate que cuando tenemos un átomo cargado, ¿no? ¿Cómo es que hallamos el número de electrones? Número de electrones es igual al número de protones menos ese Q es la carga, ese numerito que va a salir aquí, con todo y signo. Sí, estamos bien hasta ahí. Sí, justamente era la D. Muy bien, Hans. Uy, no me dicen nada. ¿Están bien hasta ahí? Estoy yendo muy rápido, muy lento. Díganme con confianza. A veces me dice que voy muy rápido, entonces va bien, está bien. Bien. Cualquier consulta, no duden en hacerla, ¿no? Tenemos aquí una hora, todavía vamos a hacer bastantes ejercicios, de hecho. Ya, vamos a colocar por acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Aquí. Listo. ¿Qué dice? El átomo es la partícula mínima representativa de un elemento que conserva sus propiedades físicas y químicas. Está constituida por el núcleo y la zona extranuclear o corteza. Al respecto, determine la alternativa incorrecta. Bien. Dice, la masa del átomo está representada por los nucleones. Recuerda, ¿qué eran los nucleones? Los nucleones van a ser aquellas partículas fundamentales que encontramos adentro del núcleo. ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto cuáles son los nucleones, sí, algo bastante importante, de hecho, que es por la razón por la que a veces algunos se confunden, los nucleones solamente son dos, solamente son el protón y el neutrón. No hay más nucleones. El electrón no es considerado un nucleón. Ahora, ¿cómo es que puedes encontrar a estos dos? Al protón, en los ejercicios lo vas a encontrar muchas veces como nucleón, nucleón de carga positiva, porque pues el protón evidentemente tiene pues un signo positivo. Y al neutrón lo vas a encontrar en este caso como nucleón, pero ahora ya no va a ser de carga positiva, sino va a ser de carga neutra. O algunos le colocan, en este caso, sin carga, de carga neutra o sin carga. Ahora. Hay un concepto que engloba los protones, neutrones y electrones, que es en este caso el término de partícula fundamental. Hago énfasis en esto, ¿sí? Porque es muchas veces donde uno se puede confundir, porque sí, bueno, ya sé lo que es un protón, ya sé lo que es un electrón, ya sé lo que es un neutrón, pero muchas veces, no muchas veces ya me ha pasado, que es que se confunden con este tipo de cosas. Entonces, las partículas fundamentales ahora sí son tres. Van a ser los electrones, van a ser los protones y van a ser los neutrones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo se van a presentar los electrones? Los electrones a ti te los van a presentar como las partículas fundamentales, ya no, para no colocarlo lo mismo, partículas fundamentales. En este caso se le dice eléctricamente negativas, ¿sí? Eléctricamente negativas, o cargadas negativamente también.
Ahí está. A los protones se les dice partículas fundamentales positivas, ¿no? Positivas. Y a los neutrones, pues se les dice partículas fundamentales sin carga o neutras, pues, ¿no? Partículas fundamentales neutras ya, neutras. Sí, por si acaso, nomás lo coloco ahí, no voy a hacer que alguna confusión con los términos, ¿sí? Ahí está, ¿no? El término partícula fundamental engloba a los tres. El término nucleón solamente engloba a los protones y neutrones. Y ahí he colocado neutrones. Ya está. Entonces, dice incorrecta. La masa del átomo está representada por los nucleones. ¿Cómo yo sé cuándo un átomo es más o menos pesado? Yo lo sé a partir del número de masa, el número A. Y ese número A recuerda que es Z más N, asno. Y Z que es igual, Z es igual al número de protones. Entonces, Z, si es el número de protones, ¿qué significa? Que la masa del átomo está representada por protones y neutrones. Entonces, sí está representada por los nucleones. Ese enunciado vendría a ser un enunciado verdadero. B, en el núcleo están los protones y neutrones y en la envoltura de los electrones, eso es recontra verdadero, pues, ¿no? ¿El volumen de la nube electrónica determina el volumen del átomo? Sí, es lo que habíamos visto en la parte teórica. En este caso, el volumen de la nube determina el volumen del átomo. Los núclidos, ¿no? Los núcleos son la representación del átomo, corresponden a isótopos de un mismo elemento. Sí, en este caso sería correcto. Este de aquí se ha movido. Sí, este de aquí se ha movido, esto es la representación. Ya. La masa del protón es casi la misma que la del electrón. Ya, pues acá está lo falso y además por descarte, pues, ¿no? Recuerda que el electrón es la partícula fundamental, la partícula subatómica fundamental, más, en este caso, más liviana, ¿sí? No tiene tanto peso. De hecho, como te vuelvo a decir, es la más liviana, la que tiene menos peso de las tres. La más pesada, ¿quién es? Ligeramente el neutrón por encima del protón. A ver, ¿estamos bien hasta ahí? Listo. Vamos acá. Ahí, ya. Dice, lo que distingue a unos elementos químicos de otros es el número de protones que tienen sus átomos en el núcleo. Bueno, ya. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Un átomo presenta número de masa 88, ya, listo. A es igual a 88. Y el número de neutrones es igual a 50. A mí me están pidiendo A y el número de electrones de su catión trivalente. Entonces yo voy a dibujar aquí. Tengo mi elemento E. Dice catión divalente, perdón. Si es catión, es positivo. Si es divalente, va a ser 2, porque es di, pues, ¿no? Yo tengo solamente el número de masa, que está aquí, 88. ¿Yo qué necesito para hallar el número de electrones? Recuerda que el número de electrones, ¿no? ¿Cómo hallamos el número de electrones? El número de electrones es igual al número de protones menos la carga con todo y signo. Entonces yo necesito, para poder resolver ese ejercicio, el número de protones necesariamente. ¿Tengo el número de protones? Aún no lo tengo. ¿Lo puedo hallar? Sí lo puedo hallar. ¿Cómo lo puedo hallar? Con el asno. A es igual a Z más N. Entonces, A, que es igual a 88. Z, recuerda que siempre se cumple también que Z es igual al número de protones. Esas dos fórmulas se cumplen, te vuelvo a repetir, independientemente del tipo de átomo del que estemos tratando. Entonces, A va a ser igual a Z, que no lo conozco, o sea, mi número de protones, más 50. ¿A qué va a ser igual mi número de protones? Mi número de protones va a ser igual a 30 y 38. ¿Ya está? ¿Qué hago yo con ese 38? Pues lo reemplazo en la fórmula, pues, ¿no? Vamos a reemplazarlo en la fórmula. A ver, acá. Entonces, el número de electrones va a ser igual a 38 menos la carga con todo y signo, o sea, más 2. El número de electrones en este ejercicio nos va a salir, en este caso, 30 y 36 respuesta final. ¿Dónde está ese 36? Vendría a ser la clave avioncito. Como te puedes dar cuenta en cualquier ejercicio de este tipo, ¿qué es lo único que usamos? El número de electrones, ¿no? Las fórmulas. Ya está, ¿no? Avión, al ojo. Bien, ahí lo tenemos. Ah, ya. Ahora vamos a por acá.
está. A ver aquí. Ah, ya. Dice, el átomo o el ion de un elemento se representa en forma simbólica mediante un núcleo. La siguiente representación, ¿no? 3216C, corresponde al núcleo de un átomo sobre el cual se puede decir, el núcleo tiene 16 protones y 16 neutrones, ambos son llamados nucleones. Bien, vamos a, en este caso, colocar el núcleo, ¿no? 3216E, y vamos a hallar cada una de las partes de ese núcleo. Así rápidamente vamos a decir que A va a ser igual a 32, pues, ¿no? Porque es el que se encuentra en la posición de la. Z es igual a 16, y recordando, ¿no? Si estos dos los coloco en la fórmula que te repetí, el asno, de aquí, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener que el número de neutrones va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 16. Y ya está. Ya tengo datos bastante relevantes. ¿Por qué? Porque me dicen, el núcleo tiene 16 protones, sí. ¿Por qué tiene 16 protones? Porque recuerda que el número de protones es igual al número atómico Z. Entonces, ¿eso qué significa? De que mi número de protones también va a ser el valor de 16. Y ya está. Entonces, ahí lo tenemos. 16 protones, 16 neutrones, correcto. Ambos son llamados nucleones, eso también es recontra correcto, ya te lo había comentado, ¿no? El número atómico Z del elemento es 16. Ahí está, número atómico Z, 16. Igual al número de electrones de la envoltura. Ya. Entonces, vamos a colocar ahí el elemento, ¿no? Nos dice que su número atómico es 16, hasta ahí está bien. Y eso es igual al número de electrones de la envoltura, eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque estamos hablando de un átomo neutro. ¿Cómo sé que es neutro? Porque yo no veo ninguna carga, pues. Entonces, como no veo ninguna carga, voy a decir que es neutro. Entonces, ¿qué se cumple cuando es neutro? Cuando es neutro, se cumple, ¿no? Se cumple el famoso P, ¿no? Número de protones es igual al número de electrones, y ese es igual al número atómico Z. Entonces, vamos a decir que eso va a ser igual. Entonces, eso es verdadero. Si este átomo gana 2 electrones, el respectivo ion se representa por. Si gana 2 electrones, recuerda que se convierte automáticamente en un anión, ¿no? Y cuando pasa a ser un anión, ¿cómo se llama ese proceso? Se le llama un proceso de reducción. Entonces vamos a dibujar ahora ese anión de ahí. El anión, ¿qué carga tenía? Si ha ganado ahora carga negativa, pues va a tener pues esa carga, ¿no? Carga negativa. A mí me está diciendo que ha ganado 2 electrones. Voy a colocar 32, 16, ese elemento E, y menos 2. Esta sería, en este caso, la representación del núclido, ¿sí? Del núclido de mi anión, en este caso reducido. Ahí lo tenemos, esto sería también verdadero, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero, todo verdadero, tu clave sería la clave avioncito. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, no? Hemos usado todo lo que hemos visto. Perdón. Ya. Y aquí uno rápido, a ver, para que participes. Ya me canso también. Este de aquí, a ver, en menos de un minuto, 30 segundos si es posible. Clave, rápido, así, léelo fast. Ya tengo una clave. Dos. Tercera es la vencida. Y ya está, pues, ¿no? Evidentemente, esto salía rapidísimo. Te decían 30 protones, ya 30, 30. ¿Quién tiene 30? Acá tiene los dos 30. 45 neutrones. ¿Y el número de masa cómo lo hallo? Sumo los dos, clave D. Y ya está, ya salió, ¿no? Ya creo que no es necesario ni siquiera explicarte por qué. Bien, pero ese no es el único tipo de ejercicio, ¿sí? O sea, sí, estamos haciendo bastante y creo que ha quedado bastante cimentada la idea, en este caso, de cómo se desarrolla, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio diferente. Mira este ejercicio de aquí. A ver, ahí lo tenemos. Dice, el espectrómetro de masas es fundamental en la determinación de masas atómicas relativas mediante la separación de iones según su relación masa-carga. Esto permite identificar isótopos
y obtener la masa atómica con alta precisión para diversos usos en campos, perdón, como la química, la geología y la biología. Utilizando el espectrómetro de masas se ha encontrado que el bromo posee dos isótopos, cuyas masas atómicas y porcentajes de abundancia se citan en la siguiente tabla. Este tipo de ejercicios trabaja con los porcentajes de abundancia, y para tú trabajar con ese tipo de porcentajes de abundancia vas a usar la siguiente fórmula. ¿Hay una fórmula más? Sí, hay una fórmula más. Ahí lo tenemos. Esta va a ser tu fórmula para hallar lo que vendría a ser la masa atómica relativa del bromo. Ahora, explicándote brevemente, mientras voy colocando aquí los valores, esta masa atómica es básicamente lo que se le hace a todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Para poder, en este caso, hallar justamente eso, su masa, ¿sí? Entonces, dentro de la gran variedad de elementos que hay en la tabla periódica, se comparan todos sus isótopos entre ellos mismos y se saca esto de aquí. ¿Cómo hago? Pues simplemente es un multiplicar. ¿Cómo es eso? Tienes la masa atómica 79 y el porcentaje de abundancia 51. Pues tú vas a multiplicar 79 por 51. ¿A eso qué le vas a sumar? Le vas a sumar 81, en este caso, por 49. ¿No? Simplemente los multiplicas. Y todo eso lo divides entre 100. Entonces, el resultado que te salga de hacer esa operación va a ser tu resultado. Entonces, vamos a colocarlo aquí, ¿no? 79 por 51 más 81 por 49. Y esto lo divido entre 100. 79.98. Esto ya es, pues, 80, ¿sí? Esto ya es 80. Entonces, vamos a colocarlo aquí. La masa va a ser un valor de 80. La clave sería la clave B, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ya está. Listo. A ver, vamos a hacer otro ejercicio de ese tipo. Ahora, acá hay uno del vanadio, creo. Ya. Aquí. Dice, el vanadio se emplea, perdón, es un elemento metálico que se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. En la naturaleza se encuentra bajo la forma de dos isótopos, ¿no? El isótopo 50 y el isótopo 51. Cada uno con porcentaje de abundancia 49.9 y 50.1. Determina respectivamente, en este caso, la masa atómica, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer aquí un cuadrito, ¿no? Igualito que el que encontramos ahí arriba, en donde vamos a colocar cada uno de esos isótopos. A ver, ahí y ahí. Entonces, tenemos el vanadio 50 y el vanadio 51. ¿Qué es lo que estaba en la tabla de arriba? En la tabla de arriba era su masa atómica. ¿Cómo yo sé la masa atómica del vanadio? Pues esa masa atómica te la están dando ahí mismo con el propio vanadio, pues, ¿no? Si es en este caso, vanadio 50, su masa atómica, pues evidentemente va a ser ese valor, va a ser el valor 50. Ahora, si te están hablando del vanadio 51, su masa atómica va a ser ese 51. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener su porcentaje de abundancia, ¿no? Y ahí nos dicen también los porcentajes de abundancia. Porcentaje de abundancia. Para lo que era en este caso el vanadio 50, respectivamente, le corresponde el porcentaje de abundancia de 49.9 y al vanadio 51 le corresponde el porcentaje de abundancia de 50.1. Entonces yo voy a volver a usar esta fórmula que tengo aquí, copiar, y por aquí, esta línea de acá nomás. Hoy no se mueve. Ya ahí. Listo. A ver. Voy a borrar esto. Ya. Yo simplemente voy a reemplazar en la fórmula, pues, ¿no? La masa atómica promedio va a ser 50 por 49.9 más 51 multiplicado por 50.1. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Todo esto dividido, recuerda, entre el valor 100. ¿Cuánto va a salir esa masa? A ver, vamos a colocarlo por acá. Ahora, yo lo estoy haciendo ahorita con calculadora, pero tú sí caballero nomás, ¿ah? Con tu mano, ahí vas a tener que hacer las operaciones si es que te llegase a venir este tipo de ejercicio. Ahí sí no hay de otro. Ya, esto de acá va a salir 50. 50. Entonces la masa, ¿no? La buscamos por aquí y sale, bueno, no hay, pues, siendo más exacto, sale 50,5, de hecho. Yo estaba redondeando, pero hay una clave que sí se acerca a eso. ¿Sí? Sería la clave C.
50,5. Y ahí lo tenemos, ¿no? Como te das cuenta, es para reemplazar directamente. Lo importante es que ya sepas cómo es la interpretación. Te pueden dar de dos tipos, así como puedes ver una tabla con masa atómica y porcentaje de abundancia, o directamente darte, ¿no? Las masas atómicas en la parte de arriba, mira, 50, 51 y los porcentajes de abundancia. De estos dos tipos de manera te pueden venir los ejercicios de este tipo, ¿sí? Ahí justamente me estaban diciendo la clave casa, pues, ¿no? Bien, ya está. Oh, ¿se acabaron mis ejercicios? No, creo. Ah, no, sí tengo más. Tengo más. Vamos a hacer así rápido. No, ahí, ahí está. ¿Qué dice? El átomo, bueno, otra vez, otra pregunta del átomo, así rápido, fast, porque es ya teoría. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. Determine el valor de verdad o falsedad ya. El átomo está formado por un núcleo pequeño y una envoltura de gran volumen. Esto es correcto. Recuerda que el núcleo es pequeño y la envoltura es lo que ocupa la mayor cantidad. El protón y neutrón, llamados nucleones, ¿tienen masa similar? Sí, eso es cierto. Tienen una masa muy cercana, ¿sí? Muy cercana. Entonces vamos a decir que es verdadero, ¿sí? Todos los isótopos de un elemento poseen el mismo número de protones, eso es correcto, ¿sí? Siempre presentan el mismo número de protones, tu clave sería la clave A. Ahora, si queremos ser más exactos, si queremos ser más exactos, vamos a decir, si queremos ser más exactos, vamos a decir que esto es falso. Recuerda que lo hemos visto ya en la teoría, el neutrón no tiene la misma masa que el protón. Es cercana, pero similar es decir que es igual, y lo acabamos de ver, de hecho está acá arriba en la teoría. Entonces, en la teoría hemos colocado que, mira, el neutrón es ligeramente más pesado que el protón. No es lo mismo, no es similar, no es igual. Entonces vamos a colocarlo aquí. Oh, ya está. Entonces, vamos a ser exactos en ese asunto. A ver, está aquí, verdadero, falso, verdadero. A ver, en un momento voy a conectar esto. Ya. Bien, entonces, voy. Ya, vamos a ir a hacer todos los ejercicios que se encuentran dentro del material que les dejé ¿en dónde les dejé? Ah, ya, en el Drive. Yo antes de empezar la clase ya lo pueden revisar, de hecho. Tenemos las preguntas de biología y tenemos las preguntas de química. Hay algunas preguntas que estamos haciendo el día de hoy que yo las he sacado de en este caso, formulario que yo ya tengo aparte, ¿sí? Entonces, ahora sí, creo que ahora sí estamos resolviendo. Bueno, aunque hemos mezclado, sí, hemos mezclado con algunas de las que están en lo del Drive. Todo esto lo voy a convertir a PDF y lo voy a mandar al final de la clase. Entonces, normal, no hay problema. Entonces, creo que este de aquí, por ejemplo, no lo hicimos. Entonces, a ver, más o menos para guiarme, este ya lo hicimos. Este de aquí también ya lo hicimos. Voy a tacharlo. Tengo un momento aquí para no repetir preguntas de manera innecesaria. Ya, esto de aquí también lo voy a tachar. Este de aquí falta, este de aquí falta, este también ya lo hicimos. Este de aquí falta, este de aquí falta, este de aquí ya falta regular. Si nos vamos a divertir todavía. Ya, entonces vamos a colocarlo por aquí. A ver si lo puedo recortar. No, no lo puedo recortar. Y ahí se va a quedar como pregunta. ¿Ya qué dice? Espera, un momento. Ahí está. Ya. Los isótopos tienen diversas aplicaciones importantes en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en medicina, el TC99 se utiliza como trazador en diversas pruebas de diagnóstico por imagen, incluyendo gammagrafía y la tomografía por emisión de fotón único. En arqueología, el carbono 14 se utiliza para datación de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Los isótopos radioactivos del bromo, Z igual a 35, más comunes son, bueno, ahí tienes, ¿no?, los isótopos. Bueno, determine el valor de verdad o falsedad. El número de neutrones del bromo 78 es 35. Bien, vamos a ver. El bromo tiene Z igual a 35. Acá está, mira. Entonces, bromo 35. Y me dicen el bromo 78. Recuerda que ese 78 hace referencia a su número de masa. Si yo quiero hallar el número de neutrones, digo el asno, pues, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar ahí. 78 es igual a 35 más n. Esto va a ser igual, en este caso, a aquí 3, aquí 43, ¿no? Sería, en este caso, un valor de 43
neutrones, no serían 35. Entonces aquí sería falso. Dice, el número de protones del bromo 80 es 80. Entonces, el número de protones del bromo es igual al número Z, ¿no? Recuerda, Z es igual al número de protones. Pero el número Z del bromo es 35. Esto es falso, ¿no? Entonces, este de aquí, falso, falso, ¿no? Vas buscando tus claves, así, ya para no perder el tiempo. Tu clave sería la clave D. Falso, falso, tenemos clave ahí. Vamos a continuar así rápido para poder hacer más diferentes. Entonces, esto de aquí lo voy tachando. Pregunta de aquí. Ah, ya está. Carbono 12. Ya. El carbono 12 es el isótopo más abundante del carbono, ya, representando aproximadamente el 98.9% de todos los elementos, de todos los átomos de carbono en la Tierra. Su estabilidad y presencia en compuestos orgánicos lo hacen esencial para la vida, formando, formando la base de moléculas biológicas como proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Uno de sus isótopos es isóbaro con el nitrógeno 14, Z igual a 7. Determine el número de neutrones del carbono. Ya, a ver. Este aquí tú ya sabes que es isóbaro. Isóbaro es número de masa, ¿no? Con el nitrógeno 14, ya sabes que ese número de masa del nitrógeno es 14. Necesito que hayas el número del isótopo del carbono. Y ya sabes que el carbono su Z es igual a 6. A ver, te doy 2 minutos. 2 minutos para que me lances una clave. O ya me lanzaste clave. Oh, ya me lanzaste clave de frente. Ya. O sé. A ver, vamos a esperarlos. Espero dos más. Ya, dos más o los 2 minutos que les digo. A ver. Yo tengo otra clave. Listo. Tengo tres claves que son la misma, entonces debe de estar correcto. A ver, vamos por acá. Bien, entonces, determina el número de neutrones del isótopo de carbono. Vamos a colocar aquí carbono, carbono 6. Me dice que es, vamos a colocarlo por aquí, isóbaro, isóbaro, con el nitrógeno 14. Entonces, nitrógeno 14. 7, 14 por aquí. Y si es isóbaro, este también tiene 14. Automáticamente me piden hallar el número de neutrones. Ah, ya, bueno, esto es asno, pues, ¿no? A es igual a Z más N. A es igual a Z más N, A es 14, Z es igual a 6, y N es justamente lo que necesito hallar. Entonces, esto de aquí va a salirme un valor de 8. Entonces, el número de neutrones sería la clave C, ¿no? Justamente ahí me estaban lanzando. Correcto, sí, correcto, sería la clave C. Hemos usado simplemente asno y saber que al ser isóbaro, que es igual el número de masa. Ya está. Vamos a por acá, el siguiente. Bien, aquí tenemos una pregunta de otra universidad, el UPAO. Vamos por acá. Estamos ahí variando. A ver, vamos por acá, acá. Ya está. Bien, el átomo contiene un núcleo muy pequeño donde se concentra la masa. Contiene protones, alrededor del núcleo giran los electrones sin trayectoria definida. A ver, a ver, ¿quién propone este enunciado? A ver, así, rápido, ya esto ya porque ya lo hemos visto ya. Debería ser así, rapidito.
Nada. Ojo que dice sin trayectoria definida. Bohr dice que está en una trayectoria definida. Ahí está. ¿Cuál es la palabra en este caso clave? Hay una palabra clave que están omitiendo, que justamente las parábamos subrayando para que tú ahí, ¿no? Está al inicio nomás. Alrededor del núcleo gira. Cerca justamente tiene que ver con un núcleo muy pequeño donde se concentra la masa. ¿Quién propone la existencia de un núcleo donde está la mayor cantidad de masa? El núcleo pequeño. El núcleo pequeño justamente le pertenece a Ernst Rutherford. ¿Sí? Está Ernst Rutherford. Ojo, ojo, ¿sí? Ahí el resto ha querido confundir, ¿no? Por lo de trayectoria definida, por ahí quizás Bohr, ¿no? Pero Bohr recuerda que dice que es una trayectoria definida. La trayectoria es circunferencial, ¿sí? Rutherford, él dice que no tiene una trayectoria definida, no llega a saber si es que es circunferencial, si es elipse, si es hipérbola, si es, sea la forma que sea, no llega a definir ese tipo de trayectoria. Entonces ahí tenemos la clave, sería la clave vaquita. Bueno, eso. Ahí ya tengo este aquí y hasta este de aquí también. Ahí ya está. Ya. Este también creo que es de la universidad misma. Ya, ahora vamos por acá. Ahí lo tenemos. Vamos por acá. ¿Qué dice? Dice, dado los siguientes enunciados, ¿cuál es, bueno, verdad o falsedad? El átomo es eléctricamente neutro. Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de neutrones. La carga del núcleo atómico es equivalente al número atómico. A ver, a ver, a ver. A ver, extrapola todo lo que hemos aprendido. A ver, dime una clave. Clave C, me dice. Vamos a ver. Dice, el átomo es eléctricamente neutro. Pues sí, el átomo, por naturaleza, es eléctricamente neutro. El hecho de que en la naturaleza puedan existir iones y demás hace referencia a modificaciones que sufre el átomo, pero el átomo, como objeto natural, es neutro. ¿Sí? Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de neutrones, este es recontra falso. ¿Por qué? Porque recuerda que iso y la P a qué hacía referencia. Iso, mismo número de qué, mismo número de protones, no neutrones. Esto está mal. La carga del núcleo atómico es equivalente al número atómico. Razonemos un poco. ¿El número atómico qué era? El número atómico era igual al número de protones. Y el número de protones tiene carga positiva. En el núcleo, los únicos que tienen carga son los protones, porque los neutrones son neutros, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Entonces, la carga del núcleo va a ser, en este caso, va a ser, en este caso, equivalente al número atómico, ¿no? Equivalente al número de protones. Entonces, este de acá va a ser aquí. Va a ser verdadero. ¿Verdadero o falso verdadero? En efecto, la clave sería la clave C.
Ahí lo tenemos. Entonces, voy tachando por aquí. Este aquí, ya está. Uno más de porcentajes de abundancia. Vamos por acá. Ahí. Dice, el hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, representa un 5% de su composición. Entre los metales, solo el aluminio es más abundante que el hierro. El hierro es el metal más abundante en masa planetaria, ya que el núcleo terrestre contiene la mayor parte de hierro nativo, representando un 70% de la masa planetaria. Bueno, el DECO. Sus isótopos más abundantes son, tenemos 3 isótopos más abundantes, con sus respectivos porcentajes de abundancia respectivamente, dice, ¿no? Entonces vamos a colocarlo por aquí. El F54 tiene un porcentaje de abundancia de, en este caso, 6%. ¿No? Vamos a colocarlo bien. 6%. El F56 tiene un porcentaje de abundancia del 92%. Y el F57 va a tener un porcentaje de abundancia del 2%. ¿Qué fórmula voy a usar? Voy a usar la fórmula de porcentaje de abundancia. Las otras fórmulas eran cuando eran 2, ¿sí o no? Y aquí van a ser 3. Hay que hacer lo mismo nomás, pues multiplicamos 6 por 54 más 56 por 92 más 57 por 2. ¿Y todo entre cuánto lo divido? Lo divido entre 100. Entonces voy a colocar por aquí, ahí, por acá. Sería 6 por 54 más 56 por 92 más 57 por 2. Y esto entre 100. 55.9. Entonces 55.9. La masa sería 55.9. Entonces vamos acá, lo colocamos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la clave D, pues, ¿no? Y ya está. Entonces hemos usado directamente la fórmula. Ya ahí está justamente, Lenny me dijo que era la clave D. Muy bien. Entonces está hecho este de aquí. Ahora, esta es una pregunta que me pareció bastante interesante de la Universidad UPAU. A ver, vamos más o menos con lo que hemos visto hasta ahora, a ver. O ya, por cultura general. Esto creo que es una pregunta más que todo de cultura general, que se puede explicar también, ¿no? Con química, que le pertenece al curso de química. A ver, ¿cuál sería tu clave? ¿Cuál es el elemento más ligero? Ahí está el toque, ¿no? El elemento más ligero sería, evidentemente, pues, el hidrógeno. Muy bien. Muy bueno, creo que es la clave anterior, ¿no? Ahí está, justamente Rodrigo, ahí no lo han googleado, espero, ¿no? Dicen que es el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué es el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene número de masa 1. ¿Cómo que tiene número de masa 1? Porque solamente tiene un protón, ¿no? Claramente. Entonces, solamente tiene un protón, pues su número de masa, pues, va a ser 1. Ahí está. Clave D. Hoy estoy marcando en el otro. Acá. La clave D. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. Uy, ya vamos por acá. No, pero este aquí ya lo hicimos. No, tiene que ver. Ya, no importa. Ahí y aquí. Ahí lo tenemos. Mira, nos vuelven a hablar de lo que es el isótopo del carbono 14. ¿Qué dice? La naturaleza del carbono presenta 3 isótopos principales, siendo el primero el de mayor abundancia con casi 99%, o sea, el carbono 12, pues, ¿no? El carbono 13 se utiliza para la elucidación de estructuras con esqueletos carbonados a través de la técnica de resonancia magnética nuclear. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El carbono 12 presenta 6 protones y 6 neutrones. Así, al ojo, si el carbono Z es igual a 6, ¿los protones cuántos son? Los protones son 6, ¿no? Si es carbono 12, su número de masa es 12, ¿no? Su número de masa es 12, entonces acá, por si acaso ya, hay que apuntar que es 12. Ese es su número de masa. Y si yo quiero saber el número de neutrones, simplemente tengo que restar, pues número de masa menos número atómico también va a ser 6. Esto es verdadero. El carbono 14 es utilizado en arqueología para datación. Y acá, esto es, como te das cuenta, es una pregunta de cultura general,
porque en el ejercicio, unos ejercicios pasados, ya hemos visto como ejemplo el carbono 14, y el carbono 14 es utilizado para la arqueología de datación, para usar lo que vendría a ser cuánto tiempo tienen de vida los fósiles y demás. Debido a la abundancia relativa de sus isótopos, la masa atómica promedio del carbono es cercana a 13. No, pues, ¿por qué no es en este caso cercana a 13? Así sin hacer el cálculo. Casi 99% es carbono 12. Casi el 90, casi el 100% es 12. Entonces no se va a acercar a 13, pues. Esto de aquí es falso. Tu clave sería verdadero, verdadero, falso, y tu clave sería la clave A. Ay, como te das cuenta, ya mezcla bastante lo que es ahí, decían las claves. Me decían todo lo que vendría a ser cultura general del carbono 14 y demás. Aquí lo tenemos. A ver, ahí está. Dice aquí, un átomo puede definirse como la unidad básica de un elemento que puede entrar en combinación química. En la actualidad se sabe que los se encuentran partículas subatómicas fundamentales, fundamentalmente el protón, bueno, ya eso. Seguramente te piden, ya, incorrecto. Vamos a ver. El átomo está formado por un núcleo pequeño y una envoltura de gran volumen. Creo que esto aquí ya lo vimos ya, ¿no? Esto acá ya lo vimos ya. A ver, está. Sí, pues esto. Ah, no. El átomo está formado por un núcleo pequeño y una envoltura de gran volumen. Esto es verdadero ya. El protón y el neutrón, llamados también neutrones, tienen masa similar. Ya, vamos a dejarlo en esto. Igual hay uno que está peor. La carga del electrón es numéricamente igual y opuesta a la del protón. Ya, esto es verdadero. Eso lo vimos en la tablita de arriba. El número de masa está determinado por la suma del número de nucleones. Ya, eso también es verdadero. Recuerda que el número de masa es igual a Z más N, o sea, protones más neutrones. Los isótopos de un elemento presentan el mismo número de nucleones. No necesariamente. Este está peor. Sí, este está peor. No necesariamente. ¿Por qué? Recuerda que los nucleones, ¿qué son? Los nucleones son los protones y los neutrones. Ahora, habíamos visto, por ejemplo, que en los isótopos del hidrógeno, habían isótopos que solamente tenían un protón, habían otros que tenían un protón, un protón y un neutrón, y había uno que tenía dos neutrones y un protón. Entonces, la cantidad de nucleones en esos isótopos es diferente. Lo hemos visto de manera teórica, este está peor que el de arriba. Entonces, este de aquí es tu clave. Sí, la clave sería la clave. Bien, ahí lo tenemos. Ojo, ojo con eso, ¿no? Ahí está lo que te decía, el término de los nucleones. Mucho cuidado con esos conceptos de ahí. A ver, hacemos ya dos más y con eso vamos a un pequeño receso para tomar agua también. La garganta también me duele. Ahí está. A ver, a ver. Y eso que mañana hay física. Ya, vamos a ver por acá. Aquí, aquí y ahí está. La forma simbólica de representar a un átomo o a un ion es mediante un núcleo, ¿no? Por ejemplo, ya, a ver, este aquí. Este está rápido, ¿ah? Este está. Uy, ¿se llega a distinguir? Creo que no. Ahorita se ha coloreado todo oscuro, creo. ¿Y no? ¿O no? A ver. ¿Sí se llega a distinguir? La E. Dudando. Vamos a ver. Uy, la E, ya, con seguridad. La A. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para un átomo que tiene 27 neutrones y 23 protones, marque la alternativa que contiene respectivamente el núcleo del átomo. Ya, núcleo E. Y su ion. Bueno, su ion asumiendo que pierde dos electrones. Si pierde, recuerda que se carga positivo, ¿sí? Porque pierde electrones, o sea que le quedan más protones que electrones. Entonces, ahí lo tendríamos. Ya, vamos a buscar. Neutrones más protones vendría a corresponder al número de masa. 27 más 23 es 50. En ambos es 50. Y sus protones son 23. 23 aquí, 23 aquí, ¿no? ¿Dónde hay eso? 50, 23, 50, 23, ese, ¿no? La clave sería la clave B. Acá lo tenemos. La clave sería clave Parquito.
Uy, no era ni la A ni la E, era la clave D. Ahí está. Ojo, no, ojo, cuidado con esto, ¿sí? Cuando pierde electrones, significa que se ha oxidado, o sea, que se carga positivo, ¿sí? Cuando pierde, se carga positivo, porque hay más protones que electrones. A ver, y ya por último, ya para que te pases, a ver por acá. Aquí está una pregunta de los conceptos del átomo para irnos a un pequeño receso antes de empezar con biología. Tenemos creo que 50 preguntas ahí. Vamos a ver acá. Vamos a ver por aquí. Ay, a ver. Ya por tu receso, ¿ah? Por tu receso una clave. Tú ya te fuiste a cenar ya. Corteza, nube. ¿Qué? Ah, las preguntas debe por ahí decir, a ver, a ver. Sí, la corteza es igual a la nube electrónica. La C. Ahora vamos a ver. Según Thomson, los electrones se encuentran fuera del núcleo y pegados a este. Thomson, Thomson, núcleo, Thomson, núcleo, núcleo, Thomson. Eso no tiene sentido. Thomson nunca habló de un núcleo, ¿sí? Nunca habló de un núcleo Thomson, esto es falso. En el modelo de Rutherford, el átomo está formado por núcleo y corteza electrónica. Eso es verdadero, pues la corteza, la nube electrónica. Según Bohr, los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas, ¿no? La famosa palabrita, órbitas permitidas, ¿no? Que estábamos subrayando al inicio. Verdadero. El modelo mecánico cuántico del átomo establece el concepto de orbital correcto, verdadero. Lo hemos visto ahí, ¿no? Con Schrödinger. Falso, verdadero, verdadero, todo verdadero después de eso, ¿no? Uy. La clave sería la clave Z, ¿no? Ya está, muy bien, Hans. Ahora vamos a contar cuántos hicimos, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, se la lleva de tanto ejercicio. Uy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 22 ejercicios, 22 ejercicios, todo lo que es estructura atómica, ¿sí? Ya, la próxima semana vamos por los 30. 22. Se hicieron 22 ejercicios. Más la teoría, pues, ¿no? Ahí está, 22 ejercicios, carita feliz. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ha surgido alguna consulta? Si no, para darte tus 4 minutitos para que descanses. Todo bien, entonces. Bien, bien, bien. Ya sabes, acá no solamente hemos hecho, como te has podido dar cuenta, ejercicios de tipo San Marcos, sino también hemos hecho algunos de otra universidad. Si conoces algún amigo, ¿sí? Que esté intentando postular a alguna otra universidad y desee también clases, llámalo, dile que se comunique con nosotros, que normal podemos ayudarlo en ese proceso aquí, ¿no? Nos da más variedad de preguntas, te da más variedad de teoría también. Todo vale, todo vale.
Bien, chicos. Entonces nos vemos dentro de... A ver, ¿cuánto le doy? 5 minutos ya. 5 minutos. Voy a terminar la grabación de química aquí. Uy, no se salga, ¿no? Ya, a ver, pasó. Aquí y ya está.